¿Qué le estaba diciendo? El del Enge. Ah, sí. Vivíamos en el barrio del Soho, en absoluta pobreza, y a la madre de Jenny, mi suegra, ¿qué se le ocurre? Enviarnos una criada para que cuidara a las niñas. Esa criada era el Enge. Teníamos hasta los muebles empeñados. No comíamos, pero eso sí, teníamos una criada. Esas cosas pasan cuando emparentas con la aristocracia. Los varones de von Westphalen. Tu familia política no te envía el dinero que necesitas, pero sí te envían finas mantelerías, cubiertos de plata, una criada. Hasta eso que no es tan mala idea lo de la criada, ¿eh? Siempre puede agarrar las finas mantelerías, los cubiertos de plata, llevarlos al Monte de Piedad y traer algún dinero. Lengen lo hizo muchas veces. Recuerdo que una vez ya iba para el Monte de Piedad a llevarle, y entonces ya la iban a arrestar. Entonces fui yo a interceder por ella y me arrestaron a mí toda la noche. En realidad, Lengen nunca fue tratada como una criada. Las niñas la adoraban. Jenny la quería muchísimo. A veces cuando Jenny estaba enferma, era Lengen quien se hacía cargo de todo. Era como la otra mujer de la casa. Tanto que su presencia creó una gran tensión entre Jenny y yo. No sé por qué. Y recuerdo que una vez Jenny me salió con que... Esta mañana te he visto mirando a Lengen. ¿Mirando qué? ¿Qué quieres decir? En la forma en que un hombre mira a una mujer. Eso quiero decir. ¡Ya no empieces con eso! Era una de estas conversaciones que no puede ir a ningún lado. Jenny no toleraba ni siquiera que me quejara por el lodo de la calle. Imagínate cómo me siento yo cuando leo El Capital y no me quejo. Así me decía. Era mi crítica más severa, despiadada, honesta. ¿Hay algo más ofensivo que una crítica honesta? El Capital la inquietaba en realidad. Me preocupa que desde el principio aburras a la gente con tu discusión sobre la mercancía, valor de uso, valor de cambio. El libro es demasiado largo, detallado, pesado. La figura de la esposa de Marx, Jenny, aquí en ese texto de Howard Zinn, es la que más moderna, ¿no? Porque está empujando a decir, habla no a los intelectuales, habla a quien te puede entender y en términos que te entiendan. Así es, y ese es uno de los problemas de los economistas. El lenguaje de los economistas, la frase que decía Marx de que ahora los filósofos se han encargado solamente de interpretar el mundo y no de transformarlo, ahora se les puede aplicar a los economistas. Muchos economistas lo que tratan es simplemente de hacer un dibujo de lo que pasa en la realidad. Y se trata de transformarlo y explicar realmente lo que pasa y explicarlo de buena manera. Pero ¿tienen los instrumentos para explicar cómo se podría cambiar? Sí. Bueno, está bien. Puedo aceptar que solamente 100 personas en la historia han entendido mi teoría de la plusvalía. Sin embargo, es correcta. La semana pasada estaba leyendo los informes del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Bueno, los trabajadores están produciendo cada vez más y su salario es cada vez más bajo. ¿Cuál es el resultado? Justo lo que yo dije hace 150 años. El 1% de la gente más rica de Estados Unidos posee el 40% de la riqueza de ese país. Y esa nación no solamente ha robado a su propia gente, sino que ha chupado la riqueza del resto del mundo. Este es el gran modelo del capitalismo mundial. Y me piden que simplifique algo que es tan complejo como Jenny, que me acusaba de ser demasiado académico y muy poco revolucionario. Olvídate de los intelectuales, háblale a los trabajadores. No seas arrogante e intolerante. ¿Por qué atacas a otros revolucionarios con más vehemencia de lo que atacas a la burguesía? A Proudhon, por ejemplo. Ese tipo no entiende. Tenemos que aplaudir al capitalismo por su desarrollo de grandes industrias, para luego apoderarnos de estas. Proudhon piensa que debemos volver a una sociedad más simple, más austera, más pobre de lo que estamos. Por eso escribió su librito, La filosofía de la miseria, al que yo le contesté con mi libro, La miseria de tu filosofía. Sentí que era, no sé, ingenioso, chispeante. Yo lo encuentro profundamente insultante. Sí hay posibilidad. El concepto de la propiedad, ¿no podría ser esto el punto? Es que esa es una de las cosas con las que empezamos esta obra. Mucho se le achaca a Marx que estaba en contra de la propiedad privada, y no es cierto. O sea, Marx decía que la propiedad privada individual, producto del trabajo de uno mismo, era válido. Que uno si quería gastarse así, como, bueno, no en el caso de Engels, ¿no? Si quería comprarse 200, en este caso serían caguamas para algunos de los de aquí que conozco,
Lo podrían hacer. O otros podrían decir, a mí me gusta un espejo, quiero comprarme el espejo más grande, pero es producto de mi trabajo. El problema que decía Marx es la propiedad privada que se convierte del uso de la fuerza colectiva de la sociedad. Bien común. Un bien común, apropiárselo. Ahora, sí se han construido y se están construyendo actualmente alternativas que son al capitalismo y que para muchos no gustan. Y sin embargo la sociedad se está moviendo, se está planteando posibilidades distintas a las del capitalismo. Y no es en alguna parte del mundo en la cual no nos encontramos. Aquí mismo en este país hay ejemplos de posibilidades. Por eso al gobierno mexicano lo que una cosa le aterra, que no es en sí al gobierno, sino a quienes están atrás del gobierno, es que la sociedad no solamente se organice, sino que busque opciones en las cuales ellos no son necesarios. Nosotros pagamos la luz, nosotros pagamos el teléfono, nosotros hacemos producir las fábricas, nosotros hacemos y damos las clases. ¿Y ellos qué es lo que hacen? El asunto es cómo eso empezarlo a cambiar. E incluso en el manifiesto comunista Marx decía, el capitalismo donde llega y se implanta, lo primero que va a hacer no es establecer relaciones económicas, es cambiar las relaciones sociales, es decir, justificar lo que va a hacer que es el despojo, de todo tipo. Una forma de despojo que ha sido brutal es quitarle a la sociedad la posibilidad, por eso naturalizar ese discurso de que siempre va a haber pobres o siempre va a haber ricos, naturalizar el hecho de que no se puede organizar la sociedad si no es en esta estructura de Estado y si no es en esta estructura de capitalismo. 1990, 1991, ¿qué decían en el mundo? No se preocupen, el capitalismo ha mostrado que es infalible, no le va a pasar nada, no tiene problemas, no tiene fisuras, el capitalismo las tiene. Pero los medios, y no solamente los medios, hay un discurso académico, un discurso económico que trata de tapar eso y decir, no se preocupen, es como el secretario Carter, ¿no? Que cada que dice que hay catarro, tú tienes que esperar lo peor, ¿no? Eso lo dijo, no se preocupen, la economía mexicana va a tener un catarro que nomás nos duró por otro 5 lado, años, ¿no? internacionalmente sabemos que la economía mexicana es la mejor, que esa, la perspectiva es esta. Esa se pinta hacia afuera. Pero uno ve las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, mexicanos. La Volkswagen, ¿por qué no se va de México? ¿Y no cree que es por eso que dicen a los inversionistas? Porque en Italia, para los capitalistas, los inversionistas tienen que mover sus fábricas desde Italia afuera, en Polonia, en Rumania. Acá no hay problema porque hay un buen número de gente. El problema es, dicen, es que hay un buen número. El problema es que no es tan cierto. La Volkswagen no se va de este país no solamente porque le paguen muy poco a los trabajadores mexicanos, sino por otra sencilla razón. La Volkswagen no se va de este país porque además tiene garantizado no solamente la fuerza de trabajo, tiene garantizado no pagar impuestos. La Volkswagen, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este país, no le cobra los impuestos. ¿Qué significa? Impuesto que entre de la Volkswagen se regresa íntegro a la fábrica Volkswagen. Hay países que no lo permiten. Es lo mismo que Albania está ofreciendo a los inversionistas europeos con ese tipo de Entonces, favores. estamos hablando ya no del caso de México, podemos hablar de México, de Italia, de Albania, de España. Los españoles ahora están en esa situación. Lucha de clase, proletariado, ya son términos viejos, obsoletos. No son términos viejos ni obsoletos. Ahora se acostumbra Es como a decir que, por democracia. ejemplo, que Platón ya pasó de moda, sino pobrecito de Platón. Es que el problema es de que efectivamente lo que plantea no solamente Marx, lo que plantean otros son ideas, son formas de análisis. Y una cosa no es que se haga obsoleta, sea vieja por una cuestión de temporalidad. El fenómeno existe. En México, por ejemplo, dicen vamos a terminar con la pobreza. Eso lo vienen diciendo hace 40 años, ¿no? Y dicen, ¿para qué hablar de pobreza si en México realmente no somos pobres? Entonces significa que nos quieren mandar todos al psiquiatra, porque entonces, o una de dos, la realidad es totalmente diferente a lo que vivimos, o nosotros no estamos entendiendo entonces lo que sucede en el mundo.